Bienvenidos a su canal de confianza para todo lo que concierne a las estrellas turcas. Estoy aquí, como siempre, lista para desentrañar los secretos mejor guardados y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo otomano. Y hoy prepárense porque tenemos una bomba de aquellas que hacen temblar el Bósforo. Hoy vamos a hablar de él, del hombre que ha robado corazones a ambos lados del Atlántico, del galán turco por excelencia, Kerem Bürsin. Sí, ese mismo. Y lo haremos porque, bueno, digamos que ciertas fuentes, ciertas informaciones, ciertos pajaritos nos han cantado una melodía bastante interesante sobre su pasado amoroso, más concretamente sobre su relación con una actriz que está arrasando en Turquía, Hande Afsanur. Sé lo que están pensando, ¿Hande Afsanur? Pero no salió con... Sí, ya llegaremos a eso. Pero antes quiero recordarles, porque sí que muchos de ustedes son nuevos aquí, que aquí en el canal amamos el chismecito de calidad, el drama bien contado y, sobre todo, la información contrastada. Así que pónganse cómodos, preparen su té turco y sus delicias turcas, porque esto se va a poner bueno. Y hablando de ponerse bueno, antes de que empecemos a desentrañar este misterio amoroso, quiero pedirles un favor muy especial: suscríbanse al canal. Sí que suena repetitivo, pero de verdad que nos ayuda un montón. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis y nuestros chismorreos, denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Gracias de antemano, los adoro. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que está en boca de todos es: ¿Kerem Bürsin aún piensa en Hande Afsanur? La respuesta, como siempre en estos casos, no es sencilla. Pero vamos a intentar desglosar todo lo que sabemos, todo lo que hemos averiguado y todo lo que nos han contado nuestras fuentes. Para empezar, pongámonos en contexto. Hande Afsanur es una actriz joven, talentosa y bellísima que ha conquistado al público turco con su actuación en diversas series y películas. Recientemente ha estado en el centro de la atención mediática debido a su relación con otro actor turco muy famoso, con el que protagonizó una exitosa serie. Sí, estamos hablando de Kaan Urgankolu. La pareja parecía sólida, feliz y enamorada. De hecho, sus apariciones públicas eran constantes y llenas de complicidad. Revistas del corazón y portales web no paraban de celebrar su romance, mostrándolos en escapadas románticas, cenas íntimas y hasta en planes familiares. Parecían la pareja perfecta, el ideal de cuento de hadas moderno. Pero aquí es donde la historia se complica. Porque, al parecer, antes de Kaan, hubo algo, o al menos una fuerte conexión, entre Hande y Kerem. Y no me refiero a una simple amistad o a un proyecto profesional compartido. Me refiero a algo más, a una química innegable que, según cuentan, dejó una huella en ambos. Una chispa que se encendió y, aunque nunca llegó a arder con la fuerza de un incendio, dejó rescoldos calientes en el alma de ambos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí es donde entran en juego nuestras fuentes. Tenemos contactos cercanos a la industria del entretenimiento turco, personas que han trabajado con Kerem y Hande, y que nos han proporcionado información valiosa. Estos informantes, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, nos han pintado un cuadro intrigante de encuentros casuales, miradas robadas y una tensión palpable que no pasaba desapercibida para quienes los rodeaban. Según estas fuentes, Kerem y Hande se conocieron hace algunos años, en un evento social. Se trataba de una gala benéfica organizada por una importante marca de ropa, a la que asistieron la creme de la sociedad turca. Desde el primer momento hubo una atracción mutua, una conexión instantánea. Cuentan que Kerem quedó prendado de la belleza natural de Hande, de su sonrisa radiante y de su inteligencia chispeante. Hande, por su parte, se sintió atraída por el carisma arrollador de Kerem, por su sentido del humor y por su aura de chico malo con corazón de oro. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Se les vio juntos en varios eventos, compartiendo cenas y salidas nocturnas. Testigos afirman haberlos visto en un restaurante de Estambul, compartiendo una cena romántica a la luz de las velas. Otros los vieron bailando muy juntos en un club nocturno, susurrándose cosas al oído y riendo a carcajadas. Las fotos que circulaban en las redes sociales mostraban una gran complicidad entre ambos, miradas cómplices y sonrisas que delataban una atracción evidente. Eran imágenes robadas, capturadas por fans ávidos de detalles sobre la vida privada de sus ídolos, pero que dejaban entrever una conexión que iba más allá de la simple amistad. Sin embargo, esta supuesta relación nunca llegó a consolidarse.
Por un lado, ambos tenían agendas muy apretadas y compromisos profesionales que les impedían dedicarle tiempo a una relación seria. Kerem, en ese momento, estaba en pleno ascenso en su carrera, protagonizando una serie tras otra y viajando constantemente por todo el mundo. Ande, por su parte, también estaba enfocada en su trabajo, luchando por hacerse un nombre en la industria y buscando proyectos que le permitieran demostrar su talento. Por otro lado, algunos aseguran que Kerem no estaba preparado para comprometerse después de su ruptura con Hande Erçel. Sí, la Hande Erçel, la protagonista de Senkalkam, la que fue su pareja durante un tiempo y con la que vivió un romance de película que terminó de forma bastante abrupta. Esa relación, que nació en el set de grabación y se trasladó a la vida real, fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la magia se desvaneció y la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a sus seguidores con el corazón roto. Pero volviendo a Hande Afsanur, la pregunta sigue siendo, ¿aún piensa Kerem en ella? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según nuestras fuentes, Kerem nunca ha olvidado a Hande. Aunque ha tenido otras relaciones después de ella, siempre ha guardado un recuerdo especial de la conexión que tuvieron. Algunos incluso afirman que Kerem ha seguido de cerca la carrera de Hande, mostrándole apoyo en sus proyectos y alegrándose de sus éxitos. Se dice que ha enviado mensajes de felicitación por sus logros, que ha comentado sus publicaciones en redes sociales y que incluso ha intentado contactarla en alguna ocasión. ¿Pero por qué no volvieron a estar juntos? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que Kerem no quería interponerse en la relación de Hande con Kaan. Sabía que Hande y Kaan estaban muy enamorados y no quería ser un obstáculo en su felicidad. Otros aseguran que Kerem tiene miedo de volver a enamorarse y sufrir una decepción amorosa como la que vivió con Hande Erçel. La ruptura con Hande Erçel le dejó una cicatriz profunda en el corazón, una herida que aún no ha terminado de sanar. Y otros simplemente creen que el tiempo de Kerem y Hande ya pasó. Que la chispa que se encendió entre ellos se apagó con el tiempo y que ahora solo queda un recuerdo lejano. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Pero lo que sí podemos afirmar es que hubo una conexión especial entre Kerem y Hande, una química innegable que al parecer dejó una huella en ambos. Y aunque Hande ahora esté con Kaan y parezca feliz, el fantasma de Kerem sigue revoloteando en el aire. Una sombra del pasado que de vez en cuando se asoma para recordarle lo que pudo haber sido y no fue. Y hablando de fantasmas, no podemos olvidarnos de Hande Erçel. La relación entre Kerem y Hande Erçel fue una de las más mediáticas y seguidas de la televisión turca. Su romance, que surgió durante el rodaje de Senkalkam, fue como un cuento de hadas que terminó de forma abrupta y dolorosa. Los fans de la serie se enamoraron de su química en la pantalla y se ilusionaron al ver que esa química se trasladaba a la vida real. Crearon perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La relación entre Kerem y Hande Erçel se convirtió en un fenómeno global, un ejemplo de amor verdadero que inspiró a millones de personas. La ruptura entre Kerem y Hande Erçel conmocionó a sus fans, que aún sueñan con una reconciliación. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, muchos creen que aún hay sentimientos no resueltos entre ellos. De hecho, se ha rumoreado en varias ocasiones un posible acercamiento entre ambos, aunque ninguna de estas informaciones ha sido confirmada. Algunos dicen que se han visto en secreto, que han compartido mensajes y llamadas telefónicas, y que incluso han considerado la posibilidad de retomar su relación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el corazón de Kerem Bürsin es un campo de batalla amoroso, donde conviven recuerdos de amores pasados, anhelos no cumplidos y fantasmas que aún no se han ido. Significa que a pesar de su éxito profesional y su atractivo físico, Kerem es un hombre vulnerable que busca el amor verdadero. Un hombre que ha amado y ha sido amado, pero que aún no ha encontrado a su alma gemela. Y significa que aunque Hande Afsanur esté con Kaan, su relación con Kerem dejó una marca imborrable en ambos. Pero no todo está perdido. Quizás en el futuro Kerem y Hande vuelvan a encontrarse y puedan darle una nueva oportunidad a su historia. O quizás Kerem encuentre el amor en otra persona y pueda dejar atrás su pasado amoroso. Lo que sí es seguro es que su vida amorosa seguirá siendo objeto de interés y especulación para sus fans. Sus seguidores estarán atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras y buscando pistas sobre su vida sentimental.
La vida amorosa de Kerem Bürsin es un culebrón en sí misma, una historia llena de giros inesperados, de momentos de felicidad y de momentos de tristeza. Y hablando de especulación, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem aún piensa en Hande Afsanur? ¿Creen que deberían darle una nueva oportunidad a su relación? ¿O creen que Kerem debería seguir adelante y buscar el amor en otra persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías y sus opiniones. En resumen, hemos explorado el posible vínculo entre Kerem Bürsin y Hande Afsanur, analizando los rumores, las evidencias y las opiniones de nuestras fuentes. Hemos visto cómo su conexión, aunque nunca confirmada oficialmente, dejó una huella en ambos. También hemos recordado el pasado amoroso de Kerem con Hande Erçel, una relación que aún genera nostalgia entre sus fans. Y finalmente hemos abierto el debate para que ustedes, nuestros queridos espectadores, nos cuenten sus teorías y sus opiniones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán información exclusiva, análisis profundos y mucho entretenimiento. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Así que muchas gracias de corazón. Y ahora, como les dije antes, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin? Déjenme saber. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta al vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.